Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Ana Benito, que ya me conocéis, y voy a dar esta tarde la tercera clase de linfomas, que versa sobre los linfomas poco frecuentes en pediatría. Como ya hemos visto en las clases anteriores, los linfomas de Hodgkin en niños y adolescentes se clasifican en varias categorías. Las fundamentales ya las hemos dado, que eran los linfomas de no Hodgkin de células B maduras de crecimiento rápido, linfomas B agresivos. También hablamos en la clase pasada del linfoma linfoblástico y el linfoma anaplásico de células grandes. Y como digo, pues en esta clase toca hablar de los linfomas más infrecuentes en la edad pediátrica, entre los cuales se encuentran pues, el linfoma folicular de tipo pediátrico, el linfoma de la célula marginal, el linfoma primario del sistema nervioso central, que bueno, lo mencionaré aquí, aunque hoy no lo vamos a tratar en profundidad, el linfoma de células B grandes con reordenamiento IRF4, el linfoma Burkitt-like 11Q, y dentro de las neoplasias de células T y NK maduras pues, estaría el linfoma NKT extranodal y el linfoma T periférico no anaplásico. Este es el índice que vamos a seguir en esta clase, que es la introducción, la epidemiología que comentamos al inicio como es habitual, algunos comentarios sobre la clasificación actual de la OMS y luego ya para meternos de lleno en comentar algunos aspectos más concretos de cada una de estas entidades. Recordando brevemente los linfomas no Hodgkin en pediatría, que supone la tercera causa de cáncer en niños, por detrás de las leucemias y tumores del sistema nervioso central, pero en adolescentes son la primera causa de cáncer. Vemos cómo la distribución va cambiando conforme avanza la edad. En los linfomas no Hodgkin infantiles ya vimos que la mayoría son de alto grado, extranodales y difusos, y que en los menores de 14, de 15 años, pues los cuatro tipos más frecuentes eran el linfoma de Burkitt, el linfoblástico, el linfoma B difuso de células grandes y el anaplásico. Y otros subtipos, como los que hemos comentado ahora, pues van a representar un pequeño porcentaje del resto de linfomas. No Hodgkin en la infancia apenas llegarían al 5% de dichos linfomas. La incidencia de los linfomas, como ya hemos dicho, aumenta de forma continua con la edad y también un cambio de distribución por histologías a partir de la adolescencia. Los subtipos más agresivos en general se van a diagnosticar en pacientes más jóvenes y conforme avanza la vida, pues se van a ir diagnosticando con mayor frecuencia pues, linfomas que cursan de forma más indolente. En adolescentes ya comentamos que el subtipo más frecuente del linfoma Hodgkin es el linfoma de célula B grande difuso, pero se sigue del linfoma folicular. Y serían un poco más infrecuentes el linfoma de Burkitt, las micosis fungoides y el linfoma linfoblástico, el linfoma anaplásico de células grandes. En general hay un predominio de todas estas entidades en varones en todos los grupos de edad, pero vamos a ir viendo ahora poco a poco cada una de estas entidades. Recordando esta diapositiva, los linfomas ya sabemos que son neoplasias derivadas de las estructuras linfáticas, que hay una transformación maligna del linfocito en las etapas extramedulares y que la estirpe celular y la etapa en la que el linfocito se maligniza van a determinar el tipo de linfoma. Ya sabemos que dentro de lo que es el ganglio linfático, como digo, dependiendo de la etapa en que el linfocito, la etapa del desarrollo en que el linfocito se malignice y su influencia dentro del centro germinal, vamos a tener las distintas entidades, como digo, que vamos a comentar hoy, pues tanto los linfomas marginales, de la zona marginal, el linfoma folicular, como lo veis aquí, que está entre el centro germinal y, bueno, a la salida de la zona oscura del centro germinal y antes de entrar en la zona más clara, y bueno, pues otro tipo de neoplasias linfoides que, como digo, vamos a ver ahora. La clasificación actual de la OMS, que ya lo comentamos también en la primera clase de linfomas, hoy vamos a comentar lo que son las neoplasias linfoides B maduras y las T maduras. Este es un esquema o un resumen de lo que es esta clasificación, que como veis es una lista muy larga. En rojo lo primero que señala de estas neoplasias o linfomas de células B precursores linfoides, que como digo comentamos dentro de ellas la que más nos interesa en cuanto a linfoma será el linfoma linfoblástico, que ya lo comentamos en la clase anterior. Y hoy vamos a hablar en primer lugar de estas neoplasias B maduras, de células B maduras, dentro de las cuales pues, nos interesa sobre todo, o vamos a comentar sobre todo, pues un poco más de frecuencia dentro de la edad pediátrica, pues el linfoma marginal esplénico de la zona marginal, que no lo vamos a comentar en exceso porque es muy poco frecuente.
y otros linfomas de la zona marginal, como son el linfoma marginal de la zona marginal nodular pediátrico o el extranodal pediátrico. También hablaremos del linfoma folicular pediátrico, que es una entidad específica, y de las células linfomas del manto, bueno, pues mencionar estas sobre todo lo que son el asociado a mucosas o a tejidos linfoides de las mucosas. Y dentro también, como entidades infrecuentes, dentro de las linfomas de células B grandes, pues estaría el linfoma de células B grandes con reordenamiento IRF4 y también el linfoma de alto grado con aberraciones del 11Q. Y también que nos suene pues los linfomas B primarios, células grandes, de sitios privilegiados, dentro de los cuales se encontraría pues, el linfoma primario del sistema nervioso central. Esta diapositiva también la pusimos en una de las primeras clases, es para bueno, pues, mencionar que existe otra clasificación, aparte de la OMS del 2022, que es la clasificación de consenso de la ICC del 2022, que bueno, tiene algunos puntos en desacuerdo con la clasificación de la OMS. En lo que a nosotros respecta, pues puede ser este linfoma de células grandes, linfoma con reordenamientos o con aberraciones del 11Q, que bueno, pues en principio ya en esta clasificación ya no se denomina como linfoma tipo Burkitt, y también pues respecto al linfoma folicular, que en la OMS pues bueno pues quedaría pendiente optimizar el grado de diferenciación celular, y en la clasificación de consenso bueno, pues, mantiene el grado de diferenciación celular, y también se enfoca bueno, pues en los hallazgos moleculares y también fenotípicos de este linfoma. Pero bueno, solo era para dejarlo mencionado que existe esta clasificación. Y entrando ahí en algunas de estas entidades, como digo, pues vamos a comentar en primer lugar el linfoma folicular pediátrico. El linfoma folicular es en general el segundo subtipo de linfoma no Hodgkin en frecuencia en adultos, que llega a un 30%, y también, como hemos visto, en los adolescentes. El linfoma folicular de tipo pediátrico, en cambio, solo es aproximadamente 1 o 2% de los linfomas no Hodgkin pediátricos, aunque también es una entidad muy peculiar, como veremos ahora por sus características propias, y también como tal se puede presentar en adolescentes y adultos jóvenes. Actualmente es una entidad ya reconocida en la clasificación de la OMS del 2022, la cual entró en el 2016 como una entidad ya definida también. Es un linfoma derivado de células B del centro germinal, y, como digo, constituye una entidad completamente diferente al linfoma folicular del adulto, dadas sus características clínicas, morfológicas, de inmunofenotipo y también de genética. Comparado con el linfoma clásico tipo adulto, este primero tiene una histología de bajo grado. La mediana de edad al diagnóstico suele ser 60-65 años. No hay diferencia en cuanto a su presentación por sexos, y, como digo, suele ser una enfermedad propia del adulto, y cuando se diagnostica suele estar en estadios avanzados. Más del 80% de los casos tienen la translocación 14-18 y se asocia a frecuentes recaídas con mala curación, y puede transformarse al linfoma de alto grado. El linfoma folicular tipo pediátrico, al contrario, bueno, es exactamente todo lo contrario. Suelen tener histologías de alto grado con una mediana de edad al diagnóstico entre 13 y 14 años. Predomina en varones con una proporción de 10-1 respecto a las mujeres, y al diagnóstico suelen ser enfermedades localizadas a nivel nodal, de modo que en más del 90% de los casos está en estadios 1 o 2. Suele afectar la región nodales de cabeza y cuello, seguidas de la región inguinal y axilar, y también puede afectar en algunos casos las regiones extranodales, sobre todo a nivel amigdalar. Al contrario que el linfoma del adulto, pues tiene muy buena respuesta tanto a la cirugía como a una quimioterapia de baja intensidad. Pero recordar que, dada la existencia de casos de linfoma folicular de tipo pediátrico en adultos, es muy importante hacer o poder distinguir ambas entidades independientemente de la edad, ya que, como veis, el tratamiento es diferente, la estratificación de esta enfermedad sería diferente dependiendo de qué entidad tengamos entre manos, y también la intensidad del tratamiento puede variar bastante. En cuanto a la histología inmunohistoquímica de este linfoma folicular pediátrico, pues se compone de folículos de gran tamaño y homogéneos que tienen un infiltrado monomorfo de células linfoides atípicas de mediano y gran tamaño. Tiene escasas áreas interfoliculares, la zona marginal del ganglio está adelgazada y, como digo, tiene alto grado de proliferación con un índice X67 alto.
En cuanto a la inmunohistoquímica, pues se expresan marcadores de célula B, como son CD10, CD20 y CD79A. También es positivo para PAX5 y BCL6. En cambio, el BCL2 suele ser negativo o lo marcan muy débilmente en un pequeño porcentaje de los casos. En este cuadro, pues bueno, echarle un vistazo porque resume muy bien cuáles son estas características, tanto morfológicas como del monofenotipo o genética, que definen esta entidad que ahora veremos. Y también las características clínicas que estaban ahí resumidas. En cuanto a su perfil genómico, es un linfoma con bajo número de mutaciones recurrentes o alteraciones del número de copias, a diferencia del linfoma folicular clásico. Sí que tiene alta frecuencia, que se ven más del 25% de los casos, de estas mutaciones típicas, que son en TNFR, SF14, y también de lecciones o pérdida de heterocigosidad en el cromosoma 1p, que esto bueno, es parecido a lo que ocurre en el linfoma folicular clásico. Pero en esta entidad pediátrica son raras las mutaciones en las histonas metiltransferasas, como son la KMT2A y EZH2, y en la acetiltransferasa CREB-BP. Eh, Como digo, se caracteriza por esta ausencia de translocación 14-18, que es propia del linfoma folicular del adulto. Sí que presenta reordenamiento clonal de los genes de inmunoglobulinas, que hay que demostrar clonalidad para diagnosticar este linfoma. Y como ya he dicho previamente, también hay ausencia, tiene que haber ausencia de reordenamiento de BCL2, BCL6, MYC y IRF4. Ya hemos dicho que tiene raramente mutaciones en algunos modificadores epigenéticos y las mutaciones más comunes son estas, aparte del TNF-RS, RSF14, el MAC2K1 y NRF8. Se han diagnosticado, se han descrito nuevos marcadores como son FOXP1, STMN y el LT1, y el diagnóstico diferencial fundamentalmente de este tumor a nivel de histología de perfil genómico. Debemos hacerlo pues, con la hiperplasia folicular linfoide, con el linfoma folicular del adulto, el linfoma de la zona marginal, el linfoma IRF4 que ya hemos visto, por eso de cumplir estos criterios genéticos de no tener este tipo de reordenamientos ni esta translocación 14-18 que sería más propia de otros tipos de linfoma. Este es un artículo en el cual hace una revisión de los casos publicados de estas entidades raras de linfomas en pediatría. Y respecto al linfoma folicular pediátrico, bueno, pues esto es un poco más de lo que ya hemos comentado. La mediana de edad era 13, 14, 15 años, una predominancia por el sexo masculino, que bueno, dependiendo de las series publicadas, pues la proporción puede variar. Como digo, la mayor parte de los casos son localizados en cabeza y cuello y, bueno, pues el 100% de los casos va a marcar, tiene marcadores de célula D, pero generalmente no expresan BCL2. No van a tener IRF4 ni uno positivo, ya que se los distingue completamente del linfoma con reordenamiento de IRF4. Y esto, bueno, pues otro cuadro resumen, pues si le queréis echar un vistazo, que es un poco más de lo mismo. En cuanto al tratamiento de evolución, pues bueno, evidentemente al ser un tumor muy poco frecuente en pacientes pediátricos que se ha reconocido en los últimos años, pues muchas de las series en las cuales se incluyen estos pacientes, bueno, pues están sacadas otras series amplias con muchos pacientes tratados con o diagnosticados de linfomas no Hodgkin con otras etiologías. En este artículo resumido por Boesman en el 2019, pues reúne a 159 pacientes con una mediana de edad de 12 a 13 años, de los cuales el 80% eran varones. El 80% de los estadios pues, bueno, se reflejan lo que hemos comentado previamente, que son estadios 1-2, con el LDH baja, según la clasificación de St. Jude. En esta serie de Westman no están todos los datos completos de todos los pacientes, ni cómo se han tratado a todos, pero entre de esos 159 pacientes, 55 se trataron exclusivamente con cirugía, perdón, con quimioterapia y 32 con cirugía. De todos estos pacientes, los cuales conocemos el tratamiento, solo 3 pacientes recayeron, uno solamente tras la cirugía y luego se rescató después de una segunda cirugía porque fue una recaída localizada. De modo que el riesgo de recaída, tanto tras la cirugía como tras la quimioterapia, es muy bajito, por debajo del 5%. En esta serie la supervivencia libre de enfermedad llega al 94% y la supervivencia global al 100% a los 5 años.
Antes del año 2000, pues se aplicaban, como digo, esquemas de quimioterapia basados en los protocolos del LMB o del BCM, como ya hemos visto, comunes a todos los linfomas no Hodgkin pediátricos, administrando entre 2 a 4 ciclos en los pacientes con enfermedad localizada, LDH baja o que habían tenido una resección completa de la afectación nodal. O también se daba en algunos casos quimioterapia tipo CHOP, más propia del adulto, con o sin rituximab. Como digo, el riesgo de recaída con la quimioterapia es muy bajito, por debajo del 5%, y en general, más o menos como el 80% de adultos jóvenes reciben más esquemas de tipo adulto con RH con o sin radioterapia local. Actualmente se recomienda exclusivamente realizar cirugía en estadios 1, o sea, estadios muy bajitos localizados, y vigilar estrechamente la evolución del paciente. En el resto de niños consideraríamos administrar quimioterapia de baja intensidad, como digo, basado en esquemas no Hodgkin B ajustados al estadio, serían linfomas de bajo riesgo, administrando entre 2 a 4 ciclos y considerando también el uso de rituximab. Cosas importantes para recordar, pues al contrario que el linfoma folicular del adulto, que es de bajo grado incurable, a pesar de utilizar varias líneas de tratamiento, el linfoma folicular pediátrico tiene un excelente pronóstico con quimioterapia de baja intensidad o solo cirugía, con supervivencias a largo plazo por encima del 95%. La quimioterapia tipo linfoma Hodgkin B, adaptada al estadio o basada en antraciclinas, con o sin rituximab, es muy eficaz en la enfermedad que es parcialmente resecable. Pero recordar que la mayoría de estos esquemas de quimioterapia incluyen antraciclinas, agentes alquilantes y también administración o profilaxis intratecal. Es un linfoma que habitualmente se cura con quimioterapia de baja intensidad, de modo que en el futuro pues deberíamos intentar evitar estos fármacos para limitar la toxicidad aguda y a largo plazo de un linfoma que se cura de forma que se cura muy bien. Con lo cual, pues en el futuro se pueden plantear estas cosas. Al realizar esta eje, pues obviar ver en qué casos o si debemos, o hay algunos casos en los cuales se puede ver realizar un estadiaje completo con una evaluación de médula ósea y líquido cefalorraquídeo de diagnóstico, si se podría omitir la profilaxis del sistema nervioso central, cómo reducir las dosis de quimioterapias y evitar antraciclinas manteniendo este buen pronóstico del tumor, y si a lo mejor la quimioterapia se puede sustituir exclusivamente por rituximab. Esta es una pregunta abierta que bueno, pues en el futuro, conforme reunamos más casos pediátricos más serios, pues quizás se pueda dar respuesta. En cuanto al linfoma de la zona marginal, este es el tercer subtipo de linfoma de Hodgkin de adultos, aproximadamente el 10% de los casos, pero volvemos a lo mismo, es una entidad rara en pediatría, menos de un 2% de los casos. Es un linfoma derivado de las células B, memoria del centro postgerminal, y fue descrito inicialmente en 1983 por Wright como un linfoma B de bajo grado, un linfoma de bajo grado MALT, y finalmente, pues ahora mismo se llama linfoma de zona marginal extranodal. El linfoma B monocitoide, como se conocía se conoció a partir del año 1986, ha pasado a llamarse en la última clasificación, las últimas clasificaciones de la OMS, linfoma de zona marginal nodular. En pediatría predomina la forma nodal y son linfomas habitualmente de curso indolente. El linfoma de la zona marginal en adultos, también vamos a ver las diferencias con el pediátrico. Es un linfoma que predomina en mujeres entre 55 y 65 años. En adultos es mucho más frecuente el linfoma marginal extranodal que el nodal, y también tiene riesgo de transformación en linfoma no Hodgkin de alto grado. Tiene estas alteraciones características como son la translocación 14-18, 11-18 o 1-14. En cuanto al linfoma de zona marginal extranodal, suele afectar el estómago con mucha frecuencia, más que las glándulas salivares, a la órbita o al pulmón, y es menos frecuente encontrarlo en otras localizaciones como son tiroides, mama, piel, próstata, etc. El 30% de los casos se han descrito asociados a patologías inflamatorias infecciosas o autoinmunes, como pueden ser la infección por el Helicobacter pylori, el VIH, la borrelia, el lupus, síndrome de Sjögren o la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto. También se suelen diagnosticar en estadios localizados y habitualmente el pronóstico es favorable. En cuanto al linfoma de zona marginal nodal del adulto, aparecen 30-50% asociados a MALT, incluso años antes de que este linfoma se diagnostique. También suele ser una enfermedad localizada, aunque puede tener riesgo de diseminación ganglionar o nodular, en cuyo caso pues, tiene un pronóstico más desfavorable.
En cambio, en pediatría, la incidencia de la zona del linfoma de la zona marginal es real, es desconocida porque puede haber casos, como digo, infradiagnosticados o incluidos en otras series de linfomas no Hodgkin. Y en este caso, al contrario que el adulto, es mucho más frecuente el tipo nodal que el extranodal. El linfoma de zona marginal extranodal en pediatría no tiene predominio por sexo, como veíamos con el adulto que sí tenía predominio por mujeres, y su localización sí que es parecida al adulto. Glándulas salivares, estómago, anexos oculares, fundamentalmente, más que el pulmón, y mucho menos frecuente pues ya en conjuntiva, piel, mama o región naso-sinusal. También en la mayoría de los casos este linfoma de la zona marginal extranodal se asocia con otras patologías previas, como pueden ser inmunodeficiencias, el VIH, en cuyo caso se asocia más a localizaciones de parótida y pulmón, el Helicobacter pylori, por ejemplo, en el estómago, las tiroiditis autoinmunes o el síndrome de Sjögren, que también se asocia a localizaciones en parótida. En cuanto al linfoma zona marginal nodal pediátrico, este tiene un predominio en varones que suelen ser de menor edad que los de la zona marginal extranodal. Suele afectar cabeza y cuello y suele ser también enfermedad localizada, sin infiltración de médula ósea ni patologías ni relación con patologías asociadas, como ocurría en el linfoma de la zona marginal nodal del adulto. En cuanto a la presentación clínica, pues hemos visto que el nodal pediátrico es localizado con ganglios en cabeza y cuello y el extranodal suele afectar a tejidos asociados a mucosas, que es lo que se llama linfoma MALT, glándulas salivares, región ORL, pulmón, etcétera, etcétera. La localización del tumor, por supuesto, pues va a determinar los síntomas que presente el paciente, desde edema local en caso de tumores o lesiones visibles externamente o dolor gástrico en caso, por ejemplo, de afectación abdominal. En un estudio retrospectivo multicéntrico con 66 pacientes con linfoma marginal de la zona marginal, se vio este predominio en varones sin síntomas que habitualmente se presentan, sin síntomas significativos y con el LDH normal. Aunque recordar que los casos en estadios avanzados, 3-4, son raros, pero bueno, pues que puede haber alguno de ellos, en este caso sí que sería necesario completar el estadiaje inicial según bueno, el estadiaje de St. Jude o el estadiaje internacional del linfoma no Hodgkin pediátrico. En el linfoma estranodal pediátrico tipo MAT hay una serie de enfermedades asociadas, como son, bueno, como ya hemos comentado, trastornos inmunes, de modo que la incidencia del linfoma de zona marginal extranodular pediátrico de glándulas salivares en pacientes con síndrome de Sjögren es 40 veces mayor que en la población sana. Infecciones se relacionan con el Helicobacter pylori en el estómago, la clamidia psittaci en los anejos oculares, el Campylobacter jejuni, por ejemplo, en el intestino delgado y la Borrelia burgdorferi en piel. Y también, al contrario que otros linfomas, se puede asociar a síndromes de predisposición al cáncer. En cuanto a la histología, un poco por comentarla, hay un infiltrado de células linfoides atípicas que son de pequeño y mediano tamaño en la zona marginal del ganglio y con extensión interfolicular. Hay un aumento folicular con infiltración y fermentación de los centros germinales que se parecen bueno, se parecen a los linfomas de células del centro germinal y tiene un bajo índice de proliferación en las áreas interfoliculares y más elevado en los centros germinales. El diagnóstico diferencial fundamental es con el linfoma folicular pediátrico, dada su colonización de folículos y patrón folicular. En cuanto a la inmunohistoquímica, pues también tiene marcadores de célula B, CD19, 20, 22, 79 y PAX5. El CD43 es positivo en el 70% de los casos, igual que la hiperplasia folicular atípica, la mononucleosis infecciosa. Es negativo para CD10, BCL6 y también para BCL2. Y en cuanto a las alteraciones genómicas, también tienen un reordenamiento clonal de genes de inmunoglobulinas y pueden también verse translocaciones que afectan a MALT1, sobre todo en linfoma de la zona marginal extranodal, aunque es un tumor con baja complejidad genómica. Si se ha visto trisomías de 3 y 18 en todos los subtipos, puede haber ganancias de 2P y 6P y pérdida de 1P y 6Q en el linfoma marginal nodal y ganancia de 6P y pérdida de 6Q en el extranodal asociado a anejos oculares. Este es un artículo de Alayo del 2022, bueno, es un artículo
bueno, en el que se publica esta clasificación de la OMS, y aquí dice, bueno, pues como linfoma en la zona marginal extranodal, bueno, como vemos cómo se asocia a diversas etiologías inflamatorias o infecciosas, lo cual evidentemente va a condicionar o puede condicionar su localización, y también se puede asociar a diferentes perfiles mutacionales. Es posible que en los próximos años, según el perfil mutacional de estos tumores, se pueda orientar mucho mejor el diagnóstico de los mismos. Ya que el diagnóstico en este caso pues es un reto, ya que las características histológicas de estos linfomas marginales se pueden superponer a los de otros trastornos inflamatorios crónicos y otros linfomas B, como ya hemos dicho, sobre todo el linfoma folicular pediátrico, ya que no tiene unos marcadores inmunofenotípicos o genéticos muy característicos o patognomónicos. El diagnóstico del linfoma de zona marginal debe ser realizado por un patólogo especializado que debe tener en cuenta todos los criterios de la OMS y debe ser correlacionado con la clínica. Se recomienda siempre, como ya digo, realizar estudios de médula ósea por citomorfología y enfermedad mínima diseminada, y de líquido cefalorraquídeo, pues al menos al diagnóstico en el caso del linfoma de zona marginal extranodal, ya que se han reportado casos con enfermedad diseminada. Es controvertido si estos estudios, o sea, ampliar todo el estudio de extensión, es necesario en la zona marginal nodular pediátrica. De momento se siguen realizando. En cuanto al tratamiento y evolución en la linfoma de la zona nodal, pues también hay pocas series publicadas. En esta que resume en Goesman en el 2019, pues hay en 61 casos, 95% eran varones con una mediana de edad de 15 años, y el 92% de los casos estaban en estadios localizados 1 o 2, y la mayoría afectaban a zonas de cabeza y cuello. El 80% solo tuvieron cirugía, en los cuales pues, hubo menos de un 5% de recaídas, y la supervivencia libre de enfermedad y global a los 5 años fue del 94% y del 100%. En cuanto al extranodal pediátrico, también esta serie de Goesman pues, recoge 60 casos, 60% eran varones, con una edad media de 13 años, y fundamentalmente eran linfomas que afectaban al tracto digestivo y en la zona ORL. El 60%, el 67% eran estadios 1 o 2, con lo cual recordad que puede haber estadios más avanzados, que hay que estudiarlos bien, y el 20-25% de los casos se ven relacionados con síndrome de Sjögren o con alguna inmunodeficiencia. Y también era frecuente encontrar pacientes con infección por Helicobacter pylori y también asociados a VIH. En esta serie el tratamiento fue variable, el 45% recibieron quimioterapia, el 20% radioterapia rituximab con quimioterapia, el 25% solamente esos serranos en estadios localizados muy bajos, y el 10% recibieron radioterapia. De todos estos pacientes y de algunas otras series, en resumen, pues podemos decir que recayeron en torno a un 15 o un 35% de los pacientes, y la supervivencia libre de enfermedad fue de un 64%, un poquito menor que el linfoma de la zona marginal nodal, y la supervivencia global fue a 5 años de un 97%. En esta otra serie, que es, bueno, pues resume, es un estudio conjunto del Grupo Europeo Internacional del Linfoma no Hodgkin y del estudio internacional del BFM, es un estudio retrospectivo que recoge una serie de 66 pacientes, perdón, con una media de seguimiento de 2,7 años, de pacientes con linfoma de zona marginal pediátrico. Globalmente la supervivencia de estos pacientes fue de 70%, y la supervivencia libre de enfermedad de 70%, la supervivencia global del 98% a los 5 años. Globalmente. En cuanto al linfoma de zona marginal no Hodgkin, pues lo mismo que hemos visto en la serie previa. 94% de supervivencia libre de enfermedad para el nodal y un 64% para el extranodal. ¿Y cómo tratamos a estos pacientes? Pues el nodal, que suelen ser enfermedades localizadas, pues sería cirugía. Y también para aquellos pacientes que hemos iniciado, que hemos hecho una cirugía primaria y se ha quedado con una resección incompleta, pues se podría volver a realizar una cirugía perdón, para llegar a una resección completa. Y después vigilar estrechamente. Siempre que la cirugía siempre estaría indicada en el caso de que no cause una morbilidad o una elevada, una mutilación inasumible. Intentar, como digo, una segunda resección completa también, no solo en pacientes que se han resecado completamente al inicio, sino también en casos de recaída local.
El tratamiento sistémico con quimioterapia, radioterapia o rituximab lo reservaríamos para estadios avanzados o en caso de pacientes que hayan recaído o hayan progresado de su enfermedad, que son estos casos son raros. En general, recordar que la estrategia del linfoma de la zona marginal nodal pediátrico pues sería similar al linfoma folicular pediátrico o linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. En cuanto al linfoma de la zona marginal extranodal, en cuanto hay, bueno, si son pacientes con enfermedad localizada de resección completa, pues haríamos solamente cirugía, considerando el uso de rituximab o quimioterapia de baja intensidad. En caso de enfermedad avanzada, resección incompleta o pacientes que hayan recaído o progresado, pues ya haríamos tratamiento sistémico con quimioterapia convencional adaptada al estadio del paciente con o sin rituximab. Y en cuanto al uso de los antibióticos, bueno, no se ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la curación de estos linfomas, pero bueno, evidentemente si detectamos algún tipo de infección relacionada con la patología del paciente, pues es recomendable utilizar los antibióticos, como por ejemplo el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori con rituximab. Los pacientes, recuerda que los pacientes de estadio 4 linfoma marginal extranodal existen, por lo tanto, en estos casos sí que es necesario completar todo el estudio de extensión y la estrategia antes de iniciar el tratamiento. En cuanto al linfoma de células grandes con tratamiento IRF4, es una nueva entidad o se considera como nueva entidad provisional desde la OMS del 2016 y ya definida como tal en el 2022. También desde que se empezó a conocer, pues ha ido cambiando su nomenclatura. En el 2011, bueno, que ahora veremos, y también se ha ido cambiando o se ha ido conociendo más y determinando un poco mejor de dónde procede. En el 2011 se detectó, se describió por primera vez, ya que un grupo de pacientes con varios diagnósticos de linfoma de Hodgkin, pues se detectó que en algunos de ellos tenían este reordenamiento de IRF y RF4 porfis. En esta serie de Salaverría y colaboradores, en el plot del 2011, describía 20 pacientes entre 427 niños y adultos con diferentes tipos de linfomas, sobre todo linfomas de célula B grande difusa de centro germinal y linfoma folicular grado 3. Estos pacientes con este reordenamiento de IRF4 en particular, pues eran sobre todo pacientes jóvenes, pediátricos y adultos jóvenes. No había un predominio por sexo en cuanto a su diagnóstico y fundamentalmente eran pacientes que tenían afectación del área ORL y del tubo digestivo. El 85% de los casos tenía enfermedad localizada. Aquí vemos, bueno, aquí en esta diapositiva o en esta gráfica que muestra cómo la incidencia de este tumor pues va bajando, este linfoma baja claramente con la edad. El perfil genómico de estos linfomas con reordenamiento de IRF4 es diferente de otros subtipos de linfoma de célula grande difusa, como ahora veremos. En esta serie inicial de Salaverría y colaboradores, pues se vio también como este linfoma tenía un pronóstico mucho más favorable que otras entidades, independientemente de la edad, o comparado con estos linfomas que no expresaban IRF4, con supervivencias libres, sin supervivencias globales a los 5 años del 90%. A lo largo de estos años lo hemos conocido un poquito más, aunque, como digo, pues son tumores o linfomas muy frecuentes y las series son muy cortas, pero este tipo de linfoma puede ser difuso, folicular o mixto. Existen los tres patrones. Los folículos son grandes, están densamente empaquetados o pegados entre sí y están formados por células blastoides de tamaño intermedio con la zona del manto más atenuada. Expresa marcadores de célula B, el CD10 positivo en el 60% de los casos y MIB1 demuestra un alto índice de proliferación. Tiene una fuerte expresión de IRF4 MUM1, que es lo que lo define, y BCL6, lo cual es de otro, este marcador BCL6 que es raro en las células del centro germinal. No tiene translocación 14-18 y el 65% sí que expresan BCL2. Y luego hay una ausencia de expresión de estos marcadores, PRDM1 y BLIP1. La coexpresión anómala de MUM1, CD10 y BCL6 en las células del centro germinal obliga a descartar la presencia de este reordenamiento y RF4 que habitualmente se hace por FIS. Lo mismo, bueno, pocas series publicadas, escaso número de pacientes. Este es un resumen también
de la publicación de Gosman del 2019, que hemos visto entrada positiva previa y aquí bueno, pues comenta o resume las características más importantes de este linfoma. La mediana de edad de los pacientes en esta serie fueron de 12 años, no claro predominio masculino, como hemos visto en otras entidades, y fundamentalmente afectando cabeza y cuello. En otra serie, como tenemos aquí, resumida y también que comenta Goesman, pues bueno, en otra serie de 17 pacientes, la mediana fue de 10 años y también afectación de ganglios cervicales, amigdalas y ganglios abdominales. De estos 17 pacientes, que sepamos, 12 eran estadios localizados y solamente 2 en estadios más avanzados. Y en estos pacientes, pues como digo, no tenemos todos los datos, pero solamente 3 solo se realizó amiloidectomía y 4 recibieron quimioterapia adicional con supervivencias libres de enfermedad por encima del 90%. La afectación amigdalar folicular con expresión de RF4 MOM1, como hemos visto en este linfoma, puede compararse también desde el punto de vista terapéutico con el linfoma folicular pediátrico, ya que pues, en muchos casos exclusivamente con cirugía o amigdalectomía pues, se pueden curar. Pero en general no tenemos información disponible sobre el tratamiento de linfoma B con tratamiento de RF4 en niños. Por como digo, pues muchos han sido sacados de otras series de linfoma no Hodgkin y tratados con esquemas de linfoma no Hodgkin más estadios o adaptados según el estadio y la LDH, como ya sabemos en el protocolo Inter-RITUX de 2010. Esta es una serie un poquito más amplia, publicada en el blog del 2022, en el cual Ramis Zaldívar pues, recoge 20 casos de linfoma con reordenamiento de RF4. 11 eran mujeres y 9 varones, con una mediana de 14 años. 8 tienen enfermedad en cabeza y cuello, 8 en amígdalas y 4 tienen enfermedad extrarenal, fundamentalmente tubo digestivo, hígado y laringe. 9 eran casos difusos, 5 foliculares y 6 mixtos. El 100% expresaban este reordenamiento de RF4, como lo define al propio linfoma, y BCL6. El 55% eran CDD positivos y aproximadamente también la mitad BCL2 positivos, y el 85% de ellos pues, tenía IRF4 sin aberraciones ni de BCL2 ni BCL6. Y también había mutaciones en IRF4 en genes relacionadas con la vía NF-kappa beta y CCND3. También esta serie de Ramistaldiva, pues se ve, como veis aquí en esta gráfica, que la evolución de estos pacientes fue muy favorable, con supervivencias a 5 años por encima del 90%, y aunque la mayoría de ellos reciben tratamiento de linfoma no Hodgkin agresivo. En cuanto al linfoma B de alto grado con aberraciones en 11Q, es una nueva entidad provisional desde el 2016, desde la OMS del 2016, que se define como un linfoma Burkitt-like 11Q, ya que tenía características morfológicas y hemostoquímicas similares al linfoma de Burkitt. Hoy en día la clasificación de la OMS se considera como, o se denomina, cambia la terminología, se denomina como linfoma B de alto grado con aberraciones en 11Q, y es un poco controvertido aún de dónde procede. Si es un tipo de linfoma de Burkitt, de linfoma de célula B grande difusa o una forma de hiperplasia folicular. Pero actualmente en las últimas publicaciones se considera más un linfoma de célula B grande difusa derivado del centro germinal. Es un grupo de linfomas B agresivos teóricamente similares al linfoma de Burkitt, pero sin reordenamiento de MYC, y que se caracteriza por esta pérdida telomérica de 11Q o también por la combinación de ganancias o pérdidas en la parte proximal de 11Q. De que se domine con aberraciones de 11Q. Constituye menos de un 10% de linfomas pediátricos, pero sí un porcentaje relativamente amplio de linfomas que vemos post-trasplante. Tiene un predominio también en niños y adultos jóvenes, sobre todo menores de 40 años y sobre todo en varones. Tiene afectación nodal preferentemente en cabeza y cuello, y también es rara la afectación de médula y líquido cefalorraquídeo, y no se relaciona con la infección por Steinberg ni por VIH, como ocurre en los dos tipos de linfoma. Como digo, las características morfológicas hemostoquímicas siempre se han reconocido similares al linfoma de Burkitt, con su alto índice de proliferación, marcadores de célula B y el MO2 positivo en el 70% de los casos.
Es frecuente que tenga cariotipos complejos con ganancias en 11q23 y pérdidas en 11q24, como ocurre en algunos otros tipos de linfomas de los del centro germinal. También tiene ganancias en 11q21 y pérdidas en 6q12 y no hay ganancias, no se asocian ganancias en otros cromosomas. Tampoco tiene reordenamientos de MYC, BCL2 ni BCL6 como tiene el linfoma de Burkitt y sí puede tener sobreexpresión en otros genes y mutaciones también en otras localizaciones, pero no tiene mutaciones en ID3, TCF3 ni CCND3. Y sí que tiene algunas mutaciones en algunos modificadores epigenéticos. Y ya pasando a la parte final de la charla, las neoplasias T maduras y de células NK, que son estas, dentro de las cuales, bueno, pues algunas ya hemos comentado, y otras no las vamos a comentar porque son realmente bastante frecuentes en niños, como son las leucemias, linfomas de células NK o el síndrome de Sézary, los tumores de células T cutáneos primarios, ¿vale? Que también son raros en la infancia, un poquito más frecuentes en el adolescente, que no son ahora la micosis fungoide. También están el linfoma anaplásico de células grandes, que ya hemos comentado en otra clase, y bueno, dentro de ellos pues estaría clasificado también linfoma anaplásico ALK negativo, o el linfoma anaplásico que aparece sobre los implantes mamarios, que bueno, evidentemente en pediatría realmente no existen. Y otros linfomas T periféricos, como son el linfoma T periférico de células T, no, o no otherwise specified. Y también podemos o vamos a comentar el linfoma extranodal NKT o NK, de células NKT. ¿Vale? Bueno, esta es una clasificación un poco más ilustrativa de lo que son estos linfomas de células T NK maduras, dentro de las cuales se encuentran estos linfomas de células T periféricas, que pueden tener afectación nodal, extranodal, diseminarse en forma de leucemia o afectación cutánea, como ya hemos visto. Dentro de la cutánea, pues ya hemos comentado que estaría la micosis fungoide, perdón, o el síndrome de Sézary, las leucemias de células NK que son sumamente agresivas, y dentro de los tumores o linfomas de periféricos nodales estaría el linfoma de periférico nodal NOS, o también se puede incluir pues, los linfomas anaplásicos, tanto ALK, de células grandes, con tanto ALK positivo como negativo. Y dentro de los estranodales pues tendremos el estranodal NKT nasal, o también el hepatoesplénico o el asociado a enteropatía. El linfoma T periférico no anaplásico, que es como vemos aquí, es un grupo heterogéneo de enfermedades raras que en la actual clasificación de la OMS abarca 21 subtipos. Bueno, perdona, continúo, que es que se me había cerrado el archivo de repente, la presentación. Bueno, lo voy a retomar aquí, que creo que es donde lo había dejado. Comentaba que el linfoma T periférico no anaplásico es un grupo heterogéneo de enfermedades raras y que en la actual clasificación de la OMS se divide en 21 subtipos diferentes. En general, los linfomas T periféricos son menos del 2% de linfomas no Hodgkin en pediatría, que generalmente se presentan al final de la primera década de la vida. Hay un predominio en varones con afectación nodal y es frecuente encontrarlos en estadios avanzados. Como digo, es un grupo heterogéneo de entidades, siendo las más frecuentes en los adultos el linfoma T periférico no, son un 20% de los casos, y el linfoma angioinmunoblástico, 18,5%. En niños también es más frecuente el linfoma T periférico noso, hasta un 42% de estos los casos, y el siguiente frecuencia es el extranodal nasal de células NKT. El 25% también de los casos se pueden asociar a inmunodeficiencias, en cuyo caso pues, estos linfomas tienen peor pronóstico, y la estrategia de tratamiento está basada en la experiencia en adultos. Como digo, el linfoma T periférico no es un tipo de linfoma de células T nodal, el más frecuente en adultos, y en niños el tercero más frecuente después del linfoma linfoblástico, el linfoma anaplásico de células grandes, dentro de lo que hablamos de los linfomas T periféricos. Solo llega a un 3% de los linfomas no Hodgkin en niños y la edad media del diagnóstico es de 12 años.
La clínica generalmente es enfermedad avanzada con síntomas B, tiene afectación nodal, pueden tener un síndrome fagocítico y habitualmente la LH está elevada. Ocasionalmente pueden filtrar médula ósea, hígado, bazo y otros órganos extranodales y es frecuente con tratamiento de derrames pleural, pericárdico, gastritis asociados, afectación de piel o del tracto gastrointestinal. Es siempre un diagnóstico de exclusión, fundamentalmente diagnóstico diferencial con el linfoma anaplásico de células grandes ALK negativo y con las inmunodeficiencias. Puede tener células T con diferentes inmunofenotipos, una expresión heterogénea de CD30 y ordenamiento del gen de, receptor, de genes de receptor de célula T y cariotipos complejos. La morfología es un ganglio infiltrado difuso o paracortical de linfocitos T neoplásicos de tamaño mediano o grande y con células de redes Stenberg. El inmunofenotipo pues, tiene algunos marcadores de célula T como son CD4 o CD3 y puede tener CD30 y CD56, pero es negativo para CD7, CD2, CD5, CD8 y tampoco marca BCL6 ni PD1. Sí que tiene ordenamientos de genes del TCR, del receptor de célula T, y puede tener ganancias y pérdidas recurrentes de cromosomas, como son la translocación 5-9. En cuanto a la clasificación citogenética, fundamentalmente en adultos se han clasificado en dos subtipos, uno con sobreexpresión de GATA y otro con sobreexpresión de TBX21, que esto no está totalmente claro en pediatría, como veremos ahora. Y también puede presentar mutaciones en diversos moduladores epigenéticos. Esta es una clasificación del adulto en función de esta sobreexpresión de GATA3 o TBX21 y sus genes dianas. Son estos dos grupos en los que se clasifican según el perfil de expresión génica, aunque hay una parte que son inclasificables. La sobreexpresión de GATA3 en adultos pues, se ha asociado a mal pronóstico como digo, pues aproximadamente el 20% de los casos son inclasificables y no está claro si esta asociación pronóstica o esta expresión genética o este perfil de expresión genética es igual en pediatría. Esta, pues nada, pues unas diapositivas, unas gráficas en las cuales se ve esta diferencia en el pronóstico en los linfomas de Nos que expresan GATA3 y cómo también estos linfomas también tiene también tiene una correlación clínica con la expresión de Steinbar al diagnóstico. La primera línea de tratamiento, la recomendación en general es en un ensayo clínico, aunque no hay muchos disponibles para pediatría. Y la mayoría de los estudios que tenemos tanto en pediatría como en adultos, pues incluye todos los subtipos, lo que complica conocer cómo evoluciona cada uno de ellos. Los tratamientos o los esquemas de tratamiento de estos linfomas de periféricos NOS pues vienen derivados de cómo se trata pues, el linfoma de clave grande difusa, clásicamente con regímenes que incluyen antraciclinas, fundamentalmente en adultos que utilizan regímenes tipo CHOP. Otros regímenes que no sean tipo CHOP, pues no necesariamente mejoran el pronóstico y con frecuencia pues también se asocia a mayor toxicidad. Y luego, lo que por la experiencia en adultos se sabe que muchos de estos pacientes van a tener una alta frecuencia de recaídas precoces, con lo cual algunos directamente, una vez que el paciente está en remisión completa, pues no esperan a que recaiga, sino que consolidan con un trasplante en primera remisión completa. Aunque tampoco se conoce muy bien cuál puede ser la indicación o el papel de este trasplante en primera línea en pediatría. ¿Vale? Y tanto un trasplante autólogo como un trasplante halogénico pueden ser, fundamentalmente el halogénico puede rescatar a los pacientes en el caso de una recaída. Esta es una serie exclusivamente pediátrica con 38 pacientes con linfoma T periférico NOS, linfoma T periférico, perdón, de los cuales 18 eran T periférico NOS. Estos pacientes tienen una mediana de edad al diagnóstico de 8 años, el 61% eran varones y 15 de ellos tenían enfermedad avanzada, de los cuales, como ya hemos dicho, pues muchos tenían derrame pleural, que es una presentación relativamente frecuente en este tipo de linfoma. También muchos tenían síntomas B, la LDH elevada y bueno, otras citopenias como anemia de trombocitopenia. Y la mayoría se trataron con quimioterapia tipo linfoma anaplásico. Previo al año 2000 o al 1999 se trataban con protocolos de linfoblástico B en los estudios del BFM y a partir de mayo del 99 pues cambiaron la recomendación del tratamiento utilizando este régimen similar del grupo BFM de linfoma anaplásico con 6 bloques alternos como vemos en la que incluía, ahora veremos en los cuales incluía la bimblastina semanal.
En adultos la quimioterapia estándar sigue siendo basada en tetraciclinas con regímenes tipo CHOP, con una supervivencia global y libre de enfermedad a los 5 años relativamente pobre, entre un 30 y un 35%, y una supervivencia limitada tras la conciliación con autotrasplante. En los pacientes pediátricos, pues el tratamiento no está definido, el pronóstico es muy desfavorable, aunque un poquito mejor con los adultos. Y también algunas series recogidas aquí, pues, bueno, pues parece que 25 pacientes, una serie de Windsor del 2002 tratados con quimioterapia, tipo leucemia o linfoma tipo D, pues parece que la supervivencia era un poco mejor que con los esquemas de quimioterapia previos. También 20 pacientes tratados con CHOP o CHOP-like, pues, bueno, pues también parece que sobrevivieron en esta serie corta de Hutchinson del 2008. También una serie retrospectiva europea con un mayor porcentaje de pacientes, un mayor número de pacientes, 143, en los cuales la supervivencia global fue de 56% y la libre de enfermedad 45% a los 5 años. Como veis, un poquito mejor que en adultos, pero bueno, evidentemente muy mejorable. Este es el esquema del linfoma anaplásico de células grandes, que es la recomendación actual, como veis, y bueno, pues también una gráfica que resume las supervivencias que acabamos de comentar en este tipo de linfomas. Como veis, en linfoma TENOS, pues unas supervivencias relativamente bajas que no llegan al 30%. Y bueno, aquí está, es el resumen de esta evolución, estos linfomas pediátricos de periféricos, en estas cuatro entidades que hemos dicho que pueden ser las que vemos con cierta o con mayor frecuencia, si vemos alguna en nuestra vida profesional en estos pacientes, y he resumido sobre todo, bueno, pues aquí lo que son las supervivencias en estos pacientes. Como veis, el linfoma de periférico no es una supervivencia global de 56% a los 5 años. Bueno, pues esto es un poco más de lo mismo, solo que son en un grupo de pacientes refractarios o en recaída, lo cual las supervivencias son, realmente no llegan al 10%, quizás un poquito más en los pacientes que se pueden rescatar y que pueden llegar o recibir un trasplante halogénico. Las recaídas de este linfoma, como hemos dicho, son relativamente frecuentes y suelen ocurrir dentro del primer año del diagnóstico. La incidencia acumulada de recaída a los 5 años es en torno al 40%, y de estos pacientes en recaída, pues la supervivencia libre de enfermedad pues no llega al 65% a los 5 años, y son especialmente los pacientes que hayan podido recibir un trasplante halogénico. El tratamiento de la recaída no está establecido. Se recomienda volver a poner regímenes de tratamiento basados en platinos tipo ICE o DEAP, o bloques de recaída también del anaplásico tipo ICE. Y como no expresa CD30, pues no tiene ningún beneficio la aplicación de brentuximab, como se ha comprobado ya en algún estudio clínico previo, como este publicado en el Lancet de 2019. Sí que se recomienda consolidación con alotrasplante si hay buena respuesta, llegando con estos casos, como hemos visto en la diapositiva anterior, pues son supervivencias hasta el 40% a los 5 años y una incidencia acumulada de recaída del 18% al año. Esto es una diapositiva que resume un poco algunas propuestas de tratamiento de estos pacientes, pero bueno, como vemos, todavía esto es monoterapias, y lo que ocurre siempre con estos linfomas pediátricos, que hay pocos casos y cada uno tratado de una forma diferente. Y ya finalmente, para terminar, el linfoma NK extranodal, conocido, reconocido o parecido a un granuloma de línea media o linfoma T angiocéntrico, como se denominaba previamente, y es un tumor un linfoma que suele diagnosticarse en varones en la quinta década de la vida. Sí que tiene un predominio específico por la población asiática y sudamericana, con incidencia de un 3 a un 5% en estas poblaciones, respecto a un 0,35% en poblaciones americanas y norteamericanas y europeas. Es un linfoma clásica casi exclusivamente extranodal. El 80% afecta al área ORL a nivel nasal, nasofaringe, orofaringe y anillo de Valdeyer, senos paranasales y tracto aerogestivo alto. El 20% se encuentran en localizaciones no nasales, como ser piel, testículo o tubo digestivo. El 70-90% de los casos se presenta con enfermedad localizada y hay una destrucción a nivel local, como habéis visto en esas fotografías, pero raramente están diseminados al diagnóstico. Y si están diseminados, pues hay que buscarlo en el ganglio, hígado, bazo, médula ósea y piel, igual con linfoma no Hodgkin o con leucemia NKT agresivos.
Las formas con extensión a sangre periférica, cuando ya se han leucemizado, son muy agresivas y los pacientes suelen presentar ya fiebre, enopatías, RAS, aumento de ferritina y pancitopenia, y esto también un síndrome hemofagocítico. Tiene un patrón angiogéntrico y angiodestructivo con áreas de necrosis, y la protogenia es igual, bueno, pues, está implicada el Steinbar en el 100% de los casos. En ocasiones son casos que asientan sobre pacientes con infección crónica previa por Steinbar. El ADN o la PCR de Steinbar en plasma es un marcador cuantitativo que nos ayuda no solo a diagnóstico, sino también luego a monitorizar la respuesta al tratamiento, y es un factor pronóstico. En cuanto a la inmunohistoquímica, es de célula NK activada, raramente es una célula T citotóxica. Entonces, los marcadores de superficie que va a tener son CD3, CD2, el CD5 es negativo, CD56 de NK es positivo, el citoplasmático CD3 puede bueno, pues ser débil. Y bueno, pues a otros marcadores como son gran enzima, perforina, CD16 y KIR. Este tipo de linfoma es muy interesante, ya que pues, en adultos va a ser considerado, ha constituido un modelo de cáncer en estudios de resistencia a fármacos. Tiene expresa este gen MDR1, que es un gen que codifica la glicoproteína P, que es una proteína transmembrana que actúa como una bomba de expulsión de fármacos a nivel de la membrana celular. La expresión de esta glicoproteína supone una resistencia intrínseca o adquirida a antraciclinas, alcaloides lámica y epidoflotoxinas en este tipo de linfoma. De modo que bueno, pues esto explica los malos resultados que se encuentran en el tratamiento de este tumor con tratamientos tipo de linfoma tipo CHOP, que llevan antraciclinas y bueno, pues, micristina y todos estos fármacos a los cuales el tumor es resistente. Sí que también es un tumor en el cual se avanza mucho en los últimos años, ya que en los últimos 20 años ha aumentado enormemente su supervivencia, es tener una supervivencia global a los 5 años en pacientes con estadio 1 o 2 por debajo del 50%, hasta a partir del año 2000 a partir del año 2000 hasta ahora tener más de un 80% de supervivencia, y son pacientes estos estadios locales 1 o 2 tratados con radioterapia o con o sin quimioterapia. Y esto se ha debido pues, a la introducción de la quimioterapia basada en asparraginasa. También los pacientes con enfermedad avanzada se ha conseguido aumentar su supervivencia global desde unos meses hasta más de 3 años actualmente. Y también esto se debe a la introducción de quimioterapias basadas en asparraginasa y también al uso de inmunoterapia como, con bloqueadores de los puntos de checkpoint inmunitarios. Esta es una diapositiva que resume todos estos avances en este tumor y fundamentalmente pues bueno, ver que a partir del 2005 pues, se descubrió que las células de linfoma NKT extranodal son selectivamente sensibles a la asparginasa, ya que en esta pues, induce apoptosis de las células NK. Y en 2000, a partir del 2017, dada la sobreexpresión que tienen estos tumores, este tumor de PD1, se empezó a explorar cuál era el papel de los inhibidores de checkpoint en estos pacientes fundamentalmente en recaída y refractarios. Y en los últimos años se ha ido poco a poco incorporando en algunas series a pacientes pues, con estadios locales o estadios precoces de tratamiento. Pues esta diapositiva que no pretendo que leamos ahora, pero sí que queréis consultar esta publicación, en la cual resume un poco los pasos o cómo tratar a los pacientes, todo esto basado en protocolos de adulto, ¿vale? Porque evidentemente es un tumor mucho más prominente en adulto que en los niños. Fundamentalmente la quimioterapia que se utiliza actualmente es basada en este esquema de quimioterapia que se llama SMILE, ¿vale? Que lleva metotrexato y fosfamida, desametasona, etoposide y la asparraginasa, con radioterapia concomitante o con radioterapia intercalada. ¿Vale? Bueno, esto es un planteamiento de este grupo asiático del 2023, que tiene un sistema de clasificación o de gradación de la agresividad del tumor, y en función de eso pues dan más o menos ciclos de quimioterapia y después consolidan o no, bueno, con radioterapia, y después consolidan o no con autotrasplante o con alotrasplante. ¿Cómo los tratamos actualmente? Pues estadios 1 o 2 con radioterapia exclusiva, en los cuales, como ya hemos dicho, son estadios locales, y en pacientes pediátricos pues conseguimos nuestra supervivencia global del 80, bueno, perdón, pacientes en general adultos pediátricos, una supervivencia global del 88%, aunque estos pacientes pueden tener hasta un 20-30% de recaídas sistémicas. Como ya hemos visto, no hay beneficio asociar
quimioterapia tipo CHOP y sí que está recomendado dar radioterapia con la quimioterapia concurrente o secuencial. Los esquemas actualmente se llaman, por tanto, o se recomiendan, por tanto, estos esquemas de quimioterapia con asparaginasa y dosis altas de radioterapia, con lo cual conseguimos unas tasas de curación entre un 70 o 90%. En cuanto a los estadios más avanzados, formas extranasales y formas leucemizadas, pues las tasas de remisión completa que se alcanzan son en torno a un 54%, una supervivencia libre de enfermedad a los 4 años de un 60%. En esto se siguen recomendando estos esquemas de quimioterapia con la asparaginasa, que también siguen siendo eficaces en estadios avanzados. Como digo, la terapia o los protocolos de quimioterapia tipo SMILE pues son constituyen la terapia estándar. ¿Vale? Pero como veis, hay otros regímenes de quimioterapia que, bueno, que en algunas publicaciones, alguno de ellos se ha demostrado o se ha publicado que sea un poquito más eficaz que SMILE, pero bueno, sí, este sigue siendo la terapia estándar más recomendada. Y todos ellos deben incluir, el que se use debe incluir asparaginasa. Estas son un par de series que resumen bueno, pues, la evolución de estos pacientes. En la primera de ellas hay 38 pacientes con edades entre 16 a 67 años. Un 53% de los pacientes eran de nuevo diagnóstico y en ellos pues, había 37 pacientes que recayeron y 11 pacientes eran refractarios. Este es un estudio en fase 2 de la terapia SMILE. Entonces, estas son las cifras un poco que conseguimos con este tipo de tratamiento. Remisiones completas en cuanto a un 45% y una incidencia, una respuesta objetiva de un 79%. Y en otro estudio también con la terapia SMILE, pues ya son 87 pacientes que consigue bueno, pues cifras similares con un poquito más de respuesta al final de en torno al 81%, una supervivencia global de 50%. Y estas tasas de respuesta son similares tanto en nuevos diagnósticos como en pacientes en recaída o refractarios. ¿Y qué pasa con los inhibidores de checkpoint? Bueno, pues este bloqueo inmunitario de checkpoint es seguro y efectivo en el linfoma NKT y en recaída, como se ha demostrado en varios artículos, aunque son series muy pequeñas de pacientes. Se ha utilizado pembrolizumab y también nivolumab a dosis bajas. En 26 casos de esta serie tratados pacientes recaídas refractarios tratados exclusivamente con anti-PD1, con estos dos fármacos, sintilimab o camrelizumab, o en combinación con quimioterapia, se consiguió control de la enfermedad hasta un 73% de los pacientes, con una supervivencia global al año de la recaída de un 54%, lo cual es nada desdeñable. Estos fármacos, por lo menos, tienen la ventaja que se asocian a pocos efectos secundarios inmunomediados, pero tampoco no hay correlación entre la expresión del linfoma de PDL1 en sus células y la respuesta al tratamiento. Y tampoco se conoce mucho cuáles son los factores pronósticos o de respuesta, pero sí se ha visto que cuando la carga de PCR de Steinbar persiste después del bloqueo PD1, pues en general los pacientes van a tener mal pronóstico, aunque es muy necesaria seguir investigando en esta línea tanto en pacientes en recaída refractarios como al diagnóstico y tanto hormonoterapia como asociados a quimioterapia. Y en cuanto al papel del trasplante, que hemos visto que los grupos asiáticos sí que recomiendan en pacientes de alto riesgo, pues tanto en primera línea como en segunda línea, pues no se conoce muy bien su papel, pero bueno, evidentemente un paciente que recae se puede considerar con trasplante, se puede considerar. Y ya para finalizar, como conclusiones muy rápidas, el linfoma folicular pediátrico, que es una entidad definida por la OMS dentro de las neoplasias de células B, que se caracteriza por su afectación nodal, un curso clínico indolente y ausencia de reordenamientos BCL2, BCL6 o CEMIC y un pronóstico excelente con un tratamiento poco intensivo y que debemos diferenciarlo fundamentalmente del linfoma B de células grandes asociado a reordenamientos IRF4, que también es una entidad definida de la OMS y también con buen pronóstico. En cuanto al linfoma de zona marginal en niños y adolescentes, se puede presentar en forma nodal, que es lo más frecuente, y extranodal, y también tienen un buen pronóstico ambos con un tratamiento de baja intensidad. El linfoma de células T periférico pediátrico no, si es una neoplasia de células T agresiva y de mal pronóstico, y de características moleculares, las características moleculares, como hemos visto, implicadas en la enfermedad, son desconocidas, que se conoce un poquito más del adulto, y no tenemos un tratamiento específico para la población pediátrica, así que los tratamos con protocolos de adultos. Igual que el linfoma extranodal en KT, que se asocia a la infección por Epstein-Barr y se caracteriza por la supresión de glicoproteína y sobreregulación de PD1, PDL1. Y es un linfoma que ha conseguido mejorar su prevalencia cuando se han empezado a utilizar regímenes de quimioterapia basados en asparaginasa.
aunque también tampoco para pacientes pediátricos exclusivamente se ha definido cuál puede ser el mejor tratamiento. Sé que también seguimos esquemas basados en adultos. Y finalmente, ¿cuál es el futuro de estas entidades raras? Bueno, pues sabemos que la clasificación de las neoplasias linfoides está en constante evolución debido a todos los avances en el diagnóstico molecular que tenemos hoy en día, ya que bueno, pues los conocimientos de la biología molecular pues, puede definir nuevas entidades. El tratamiento actual de la mayoría de estos tumores pues, se basa, sobre todo el linfoma raro, se basa en estrategias derivadas en la especie en adultos y algunos otros en protocolos de linfoma no Hodgkin B agresivos que a veces pues, no es lo más adecuado para algunas de estas entidades. De modo que algunos sí que podremos tener o puede haber en los próximos años una tendencia a la desescalada terapéutica. Sí que en la investigación de estas entidades es muy importante avanzar en el conocimiento clínico, biológico y terapéutico de estas formas raras. Fundamentalmente lo que ya sabemos también en otros tipos de cáncer infantil, basado en una adquisición sistemática de información clínica para entender su comportamiento en niños y adolescentes. También sería importante desarrollar un banco de tejidos multiinstitucionales para aumentar la investigación de histología, el monofenotipo y su biología molecular. La colaboración nacional e internacional es sumamente importante para desarrollar ensayos clínicos diseñados específicamente para niños y ellas y también como punto de recogida de la información de estas entidades. Y también es muy importante la revisión centralizada de imágenes y las muestras histológicas y el diagnóstico biológico integrado pues para saber todos que estamos haciendo lo mismo y estamos diagnosticando y tratando de igual forma los pacientes con los mismos diagnósticos. Y bueno, nada más de esta clase, esto es todo por hoy. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda que queráis hacer. Y si no, pues al principio, la primera diapositiva he puesto mi correo, pues si queréis hacer alguna pregunta o bien a través del foro. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a terminar la clase.